La lluvia caía sin piedad sobre las calles empedradas de San Juan esa noche, como si el mismo cielo estuviera llorando por la injusticia que acababa de presenciar. En medio de la tormenta, una figura pequeña y encorvada caminaba con dificultad, arrastrando una maleta vieja que parecía pesar más que sus propios años. Era doña Elena. A sus 70 años, con el cabello blanco empapado pegado a su frente y las manos temblando por el frío, no estaba regresando a casa, sino que acababa de ser expulsada de ella. Aquella casa de 2 pisos, con sus balcones de hierro forjado y sus paredes recién pintadas, esa misma casa que ella construyó ladrillo a ladrillo con el sudor de su frente y el dolor de su espalda, ahora cerraba sus puertas detrás de ella para siempre. Doña Elena no se atrevió a mirar atrás, no porque no quisiera, sino porque sabía que si volteaba, su corazón terminaría de romperse en 1000 pedazos al ver la luz cálida de la ventana donde su hijo, su amado Mateo, se quedaba dentro, seco y seguro, mientras ella se enfrentaba a la oscuridad de la noche. Dicen que el amor de una madre es el único sentimiento que se asemeja al amor de Dios en la tierra, capaz de perdonar lo imperdonable y de soportar lo insoportable. Pero, ¿hasta dónde puede llegar la ingratitud de un hijo? ¿Cómo es posible que la mujer que se quitó el pan de la boca para que él no pasara hambre, ahora sea tratada como un estorbo inservible? Durante toda su vida, doña Elena repitió una y otra vez la misma mentira piadosa, una mentira dicha con una sonrisa en los labios mientras su estómago rugía de dolor. «Come tú, hijo mío, que yo no tengo hambre». Esa frase, simple y dolorosa, fue la banda sonora de su vida. Ella creyó que al darlo todo, estaba sembrando amor en el corazón de su hijo. Sin embargo, esa noche, bajo la lluvia torrencial, doña Elena estaba a punto de aprender la lección más cruel de todas. A veces, cuando das todo lo que tienes, te quedas sin nada, ni siquiera con un techo donde resguardarte. Nadie en el pueblo de San Juan podía imaginar que doña Elena, la mujer más bondadosa y trabajadora que todos conocían, terminaría sus días vagando como un alma en pena. Ella, que lavó ropa ajena en el río hasta que sus manos sangraron para pagar los estudios de Mateo. Ella, que vendió sus pocas joyas para comprarle medicinas cuando enfermaba. Ahora caminaba sin rumbo fijo, con los zapatos llenos de lodo y el alma llena de cicatrices. No lloraba por el frío, ni por el hambre que ya empezaba a morderle las entrañas. Lloraba porque el verdugo que la había condenado a esa soledad no era un extraño, sino la misma sangre de su sangre. En su maleta no llevaba ropa elegante ni dinero, solo guardaba una vieja Biblia desgastada y una fotografía en blanco y negro de Mateo cuando era niño, sonriendo en sus brazos. Esa era su única riqueza y también su mayor dolor. Mientras los truenos retumbaban en el cielo, doña Elena se detuvo un momento bajo el alero de una tienda cerrada para recuperar el aliento. Sus ojos cansados miraron hacia el cielo oscuro, buscando una respuesta, una señal divina que le explicara por qué Dios permitía tal sufrimiento a una sierva fiel. Pero solo hubo silencio y el sonido constante de la lluvia golpeando el suelo. Lo que doña Elena no sabía en ese momento de desesperación absoluta es que esta noche terrible no era el final de su historia, sino el comienzo de un viaje que transformaría su vida y la de todos los que la rodeaban. Porque aunque la justicia humana a veces falla y los hijos olvidan, existe una ley divina que nunca duerme, la ley de la siembra y la cosecha. Y muy pronto, tanto ella como Mateo verían cómo esa ley se cumple de la manera más inesperada. Pero antes de llegar a ese destino, tenemos que entender cómo empezó todo, cómo una madre que dio su vida entera terminó convertida en una extraña en su propio hogar. Para entender el dolor de esta noche lluviosa, debemos cerrar los ojos y retroceder 30 años en el tiempo, cuando el cabello de doña Elena aún conservaba el color negro de la noche y su espalda estaba recta como un roble joven.
La historia de su sacrificio comenzó mucho antes de que las primeras arrugas aparecieran en su rostro. Comenzó el día en que su esposo, un hombre bueno y trabajador, falleció repentinamente, dejando la viuda con un niño de apenas 5 años y una montaña de deudas. En aquel entonces, la casa no tenía 2 pisos ni balcones de hierro. Era apenas una pequeña cabaña de madera y techo de lámina, donde el viento se colaba por las rendijas en los inviernos crueles y el sol quemaba sin piedad en los veranos. Pero para Elena, esa casita era su castillo, porque allí vivía su príncipe, su pequeño Mateo. Desde la madrugada, mucho antes de que el sol se atreviera a asomarse por las montañas, doña Elena ya estaba de pie. Su día comenzaba con el canto de los gallos y terminaba mucho después de que los grillos dejaran de cantar. Su trabajo era lavar ropa ajena en el río San Juan. Bajaba la colina con grandes canastos de ropa sucia sobre la cabeza, caminando por senderos empinados y resbalosos. El agua del río era helada, cortante como cuchillos de hielo, especialmente en las mañanas de enero, pero Elena sumergía sus manos sin dudarlo. Frotaba y frotaba hasta que sus nudillos se ponían rojos, luego morados y finalmente se agrietaban, sangrando un poco cada día. Ese río, testigo mudo de su esfuerzo, se llevó no solo la suciedad de las ropas de los ricos del pueblo, sino también la juventud y la belleza de Elena, corriente abajo. Sin embargo, el momento más difícil del día no era el trabajo extenuante bajo el sol o la lluvia, sino la hora de la cena. La pobreza era una compañera constante que se sentaba a su mesa sin ser invitada. A menudo, lo único que había para comer era un poco de arroz, unos frijoles aguados o, si había suerte, un solo huevo o un pedazo pequeño de pescado que algún vecino caritativo le regalaba. Y fue en esas noches de escasez donde nació la mentira más grande y hermosa que jamás haya contado. Recuerdo claramente una noche en particular. El pequeño Mateo miraba el plato con ojos grandes y brillantes. Su estómago rugía después de jugar todo el día. En el centro de la mesa había un solo trozo de carne, pequeño y jugoso, que Elena había conseguido cambiar por un día entero de lavado extra. Ella sirvió el plato y se lo puso enfrente al niño. Mateo, con la inocencia de quien no conoce el valor del dinero, preguntó: ¿Y tú, mamá, no vas a comer? Elena sonrió, esa sonrisa dulce que ocultaba el cansancio infinito, y le acarició el cabello suavemente. No, mi amor, dijo con voz firme, ya comí mientras cocinaba. Además, sabes que a mamá no le gusta la carne, me cae pesada por la noche. Cómetelo tú todo, que necesitas crecer fuerte. Mateo le creyó, porque los hijos siempre creen en sus madres. Comió con gusto, saboreando cada bocado, mientras Elena se sentaba frente a él, bebiendo un vaso de agua para engañar a su propio estómago que se retorcía de hambre. Ella lo miraba comer, y eso era suficiente para llenarla. Ver a su hijo satisfecho era el único alimento que su alma necesitaba. Noche tras noche, la escena se repetía con diferentes variantes. No me gusta el pescado, tiene muchas espinas. No tengo hambre, me duele un poco la cabeza, ya probé la sopa y quedé llena. Mentiras, todas eran mentiras sagradas. La verdad era que Elena se iba a la cama con el estómago vacío, soñando con comida, pero despertando con la fuerza de una leona para volver al río al día siguiente. Mateo, ajeno al sacrificio silencioso de su madre, creció rodeado de ese amor incondicional. A veces, cuando terminaba de comer y se sentía feliz, abrazaba a su madre con sus bracitos delgados y le prometía el mundo entero. Mamá, cuando yo sea grande y trabaje, te voy a comprar una casa enorme como la del alcalde, y vas a tener muchos vestidos bonitos y nunca más vas a tener que ir al río a lavar. Te voy a cuidar como a una reina. Esas palabras infantiles eran el bálsamo que curaba las heridas en las manos de Elena. Ella lloraba de emoción, besaba su frente y le decía: solo quiero que seas un hombre de bien, hijo mío.
Con eso me basta. Con el paso de los años, las manos de Elena se deformaron por la artritis, sus espaldas se curvaron por el peso de los canastos y su vista se nubló de tanto coser remiendos a la luz de una vela. Pero logró su objetivo. Mateo fue el primer joven del barrio en ir a la universidad en la ciudad. El día que él se graduó, Elena se puso su mejor vestido, uno que tenía más de 20 años, pero que cuidaba con esmero, y se sentó en la última fila del auditorio, llorando en silencio. Sentía que cada hora de hambre, cada dolor de espalda, cada lágrima derramada en el río había valido la pena. Su hijo era un profesional, su hijo era un hombre de bien, o al menos eso era lo que ella creía fervientemente. Lo que Elena no sabía era que el tiempo y la distancia a veces borran la memoria del corazón. Mateo se fue a la ciudad, conoció otro mundo, otras personas, y poco a poco la imagen de su madre lavando ropa en el río se fue desvaneciendo, reemplazada por la ambición y el deseo de encajar en una sociedad que despreciaba la pobreza de donde él venía. Las cartas se hicieron menos frecuentes, las visitas más cortas, y cuando finalmente regresó al pueblo, ya no era el niño que prometía castillos, sino un hombre que traía consigo a una esposa que miraba todo con desdén. La casa de 2 pisos, que Elena construyó con los ahorros de toda su vida, ladrillo por ladrillo, pensando en el regreso de su hijo, estaba lista. Pero el corazón de su hijo, ese corazón que ella alimentó con su propia hambre, parecía haberse cerrado para ella. Ahora, sentada en la acera fría, con la lluvia empapando sus recuerdos, Elena miraba sus manos viejas y vacías. Esas mismas manos que dieron todo, ahora no tenían nada. La ironía era cruel. Ella había sacrificado su propia comida para que él viviera, y ahora él le negaba el techo que ella misma había levantado. La promesa del niño de cuidarte como a una reina se había transformado en la realidad brutal de una anciana desechada. Pero en el fondo de su corazón de madre, incluso en medio de este dolor insoportable, Elena no podía odiarlo. Solo sentía una inmensa tristeza, no por ella, sino por él. Porque ella sabía, con la sabiduría que dan los años y el sufrimiento, que un hijo que olvida a su madre es un árbol sin raíces, destinado a secarse tarde o temprano. Y mientras la lluvia seguía cayendo, mezclándose con sus lágrimas, Elena se preguntaba en qué momento su pequeño Mateo, el niño de la sonrisa dulce, había muerto para dar paso al extraño frío y distante que le cerró la puerta en la cara. El tiempo pasó, y como suele suceder, la vida de doña Elena dio un giro inesperado el día que Mateo regresó al pueblo. Pero no volvió solo, ni tampoco volvió para quedarse a cuidar de ella como había prometido en su inocencia infantil. Llegó en un auto brillante, levantando polvo por los caminos de tierra que Elena había recorrido tantas veces a pie, y trajo consigo a Carla. Carla era una mujer hermosa, sí, pero de una belleza fría y calculada. Una mujer de ciudad, acostumbrada al asfalto y al ruido, cuyos tacones altos parecían insultar la humildad del suelo de tierra de San Juan. Desde el primer momento en que Carla puso un pie en la casa de 2 pisos, esa casa que Elena había construido con tanto sacrificio, el aire pareció volverse más pesado, como si una tormenta invisible se hubiera instalado en la sala de estar. Elena, con el corazón rebosante de alegría por ver a su hijo, había preparado un banquete, había matado sus mejores gallinas y cocinado el mole que a Mateo tanto le gustaba. Se puso su vestido de los domingos y esperó en la puerta con los brazos abiertos. Pero el abrazo de Mateo fue breve, distante, casi protocolario, y la mirada de Carla, esa mirada recorrió a Elena de arriba abajo con una mezcla de curiosidad y repugnancia, como si estuviera observando un mueble viejo y polvoriento que desentonaba con la decoración moderna que ella tenía en mente. «Así que esta es la famosa casa», dijo Carla, sin siquiera saludar a su suegra, arrugando la nariz como si oliera algo desagradable. «Es pintoresca.
pero necesita muchas reformas, Mateo. Aquí huele a encierro ya. ¿Qué es ese olor tan fuerte? Ese olor fuerte era el ungüento de árnica y mentol que doña Elena se frotaba en las rodillas y las manos todas las noches para calmar el dolor de la artritis, un dolor que era el precio de años de trabajo duro para que su esposo, Mateo, pudiera tener esa esposa refinada. Elena, avergonzada, trató de esconder sus manos deformadas detrás de su espalda y sonrió tímidamente. «Es mi medicina, hija, para los huesos», explicó con suavidad. Pero Carla solo hizo una mueca y se abanicó con la mano. «Pues tendrás que dejar de usarla cuando tengamos visitas, porque marea. Mateo, dile que ventile esto». Y Mateo, el niño que antes besaba esas manos doloridas, solo asintió en silencio, bajando la mirada. Fue la primera puñalada al corazón de Elena, pero no sería la última. La intrusión del mal en un hogar no siempre llega con gritos o violencia. A veces entra sigilosamente, en forma de pequeños desprecios y silencios cómplices. Los días siguientes se convirtieron en una lenta tortura para doña Elena. La casa que ella sentía suya, donde cada rincón tenía una historia, empezó a transformarse en territorio hostil. Carla comenzó a cambiar las cosas del lugar sin preguntar. Los cuadros de santos y las fotos familiares que Elena atesoraba fueron descolgados y guardados en cajas en el sótano, sustituidos por espejos modernos y adornos abstractos que no significaban nada. «Es para darle un toque más elegante, suegra», decía Carla con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Esas cosas viejas solo acumulan polvo y traen malas energías». Elena no protestaba. Pensaba, si a mi hijo le gusta, está bien. Lo importante es que ellos sean felices. Y así, poco a poco, la madre se fue volviendo una sombra en su propia casa. Pero el golpe más doloroso llegó una noche, unas semanas después de su llegada. Mateo y Carla habían invitado a unos amigos de la ciudad a cenar. Elena, emocionada por ser útil, pasó todo el día en la cocina, preparando tamales y atole, sudando frente al fogón a pesar del dolor en sus piernas. Cuando llegó la hora de la cena y la mesa estaba servida con el mejor mantel bordado por ella misma, Elena se dispuso a sentarse en su lugar habitual, en la cabecera de la mesa. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Carla la detuvo con una mano en el hombro. Su toque era suave, pero su voz era de hielo. «Suegra», susurró Carla para que los invitados, que reían en la sala, no escucharan. Estaba pensando, tal vez tú prefieras comer en la cocina hoy. Ya sabes, nuestros amigos hablan de temas de negocios y política, cosas que tú no entiendes mucho. Además, con tu tos, no quisiera que se sientan incómodos o que se les quite el apetito. Elena se quedó paralizada. Sintió como si le hubieran dado una bofetada en pleno rostro. Miró a Mateo, buscando auxilio, buscando al hijo que una vez le prometió cuidarla como a una reina. Mateo estaba allí, de pie junto a la ventana, escuchando todo. Sus ojos se encontraron con los de su madre por un segundo eterno. Elena vio en ellos la vergüenza, no de la actitud de su esposa, sino de ella. Se avergonzaba de su madre campesina, de sus manos curtidas, de su olor a mentol. Mateo carraspeó y dijo, con voz apenas audible, «Mamá, hazle caso a Carla. Estarás más cómoda en la cocina. Ahí tienes la radio». Esa frase rompió algo dentro de Elena que ya no podría repararse. No dijo nada, no gritó, no lloró frente a ellos. Con la dignidad de una reina destronada, tomó su plato, ese mismo plato en el que tantas veces había servido la mejor porción para su hijo, y caminó lentamente hacia la cocina. Cerró la puerta tras de sí, dejando del otro lado las risas, la luz y el calor de la familia. Se sentó en un banco de madera, sola, frente a la estufa apagada.
Mientras comía sus tamales en silencio, las lágrimas caían sobre el plato, salando la comida que ella misma había preparado con tanto amor. En esa cocina solitaria, doña Elena comprendió una verdad amarga. Ya no era la dueña de su casa ni la madre venerada. Se había convertido en un estorbo, en un mueble viejo que molestaba a la vista. Y lo peor de todo no era la crueldad de Carla, sino el silencio de Mateo. Ese silencio dolía más que cualquier insulto. La vida en la casa de 2 pisos se transformó en un campo minado. Si antes había silencios incómodos, ahora cada ruido, cada paso de doña Elena parecía detonar una explosión de quejas y suspiros de fastidio por parte de Carla. La anciana, en su inocencia y desesperación por recuperar el amor de su hijo, intentaba hacerse invisible, pero al mismo tiempo útil. Se levantaba antes que nadie para barrer el patio, aunque su espalda crujiera como madera seca. Intentaba lavar los platos con el mayor sigilo posible para no despertar a la pareja, pero sus manos, traicionadas por el temblor de la edad y el frío de la mañana, a veces dejaban caer una cuchara o golpeaban un vaso. Y cada vez que eso ocurría, escuchaba desde el piso de arriba el grito ahogado de Carla: «¡Otra vez esa vieja, ni dormir deja!». Doña Elena sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo. Su presencia, que antes llenaba la casa de calor de hogar, ahora se sentía como una mancha que Carla quería limpiar desesperadamente. Pero el incidente que marcó el inicio del fin ocurrió una tarde gris, cuando la humedad hacía que los huesos de Elena dolieran más que nunca. Carla había comprado un jarrón de porcelana importada, una pieza costosa y moderna que colocó en el centro de la sala, justo donde antes estaba el altar de la Virgen que Elena veneraba. «Esto le da clase a la casa, no como esos santos viejos», había dicho Carla con arrogancia. Esa tarde, Elena vio que el jarrón tenía un poco de polvo. En su afán de agradar, de demostrar que no era una inútil, tomó un trapo y se acercó para limpiarlo. «Si lo dejo brillante, tal vez Carla me sonría hoy», pensó con esperanza. Pero el destino, o quizás la debilidad de sus manos gastadas por años de lavar ropa en el río, le jugó una mala pasada. Al intentar frotar el borde, sus dedos se entumecieron por un espasmo repentino. El trapo se enganchó y en un segundo que pareció durar una eternidad, el jarrón se tambaleó y cayó al suelo. El sonido de la porcelana rompiéndose en 1000 pedazos resonó como un disparo en la casa silenciosa. Elena se quedó paralizada, mirando los fragmentos brillantes esparcidos por el suelo, sintiendo que su propio corazón se había roto con ellos. Antes de que pudiera siquiera agacharse para recogerlos, Carla apareció en la escalera. Su rostro, habitualmente frío, estaba rojo de ira. «¡Lo sabía!», gritó Carla, bajando los escalones de 2 en 2. «Sabía que ibas a romper algo. Eres torpe, torpe y vieja. ¿Sabes cuánto costó eso? Más de lo que tú has ganado en toda tu miserable vida lavando trapos». Elena, temblando como una hoja al viento, intentó disculparse. «Perdóneme, hija, se me resbaló. Yo solo quería limpiar». Mis manos no respondieron. «Tus manos, siempre tus manos», interrumpió Carla con veneno en la voz. «Si no sirven para nada, no toques nada. Solo estorbas. Eres un gasto, una carga, y ahora destruyes mis cosas». En ese momento, la puerta de entrada se abrió y entró Mateo, cansado del trabajo. Al ver la escena, su esposa gritando y su madre encogida en el suelo, recogiendo los pedazos con las manos desnudas, cortándose los dedos, uno esperaría que corriera a ayudar a quien le dio la vida. Pero Mateo miró el jarrón roto, miró la cara furiosa de Carla y suspiró con hastío. «¿Qué pasó ahora?», preguntó, no a su madre, sino al aire. Carla se lanzó a sus brazos, fingiendo un llanto histérico. «Tu madre, Mateo, lo hizo a propósito. Rompió mi jarrón favorito porque sabe que me gusta. Me odia, Mateo, me odia porque soy joven y tú me quieres. No puedo vivir así, con una enemiga».
en mi propia casa. Elena levantó la vista desde el suelo, con los ojos llenos de lágrimas y sangre en los dedos. Esperaba que Mateo dijera: «Es solo un jarrón, Carla. Mi madre es más importante». Esperaba que la levantara y curara sus heridas. Pero Mateo, manipulado por las palabras de su esposa y cegado por su propio egoísmo, miró a su madre con una frialdad que heló la sangre de Elena más que el agua del río en invierno. «Mamá», dijo Mateo, y su voz no tenía compasión, sino reproche. «¿Por qué no puedes quedarte quieta en tu cuarto? ¿Por qué tienes que tocarlo todo? Carla tiene razón, ya no estás para hacer estas cosas. Solo causas problemas». «Hijo», susurró Elena con la voz quebrada, «yo solo quería ayudar». «Pues no ayudes», estalló Mateo, alzando la voz por primera vez contra ella. «La mejor ayuda que puedes darnos es no estorbar. Mira lo que has hecho. Ahora Carla está alterada por tu culpa». Esas palabras, «no estorbar», retumbaron en la cabeza de doña Elena. El niño, al que ella había cargado en su espalda mientras trabajaba, el hombre por el que había mentido diciendo «no tengo hambre», ahora le gritaba que era un estorbo. Elena no contestó, no se defendió. Con una dignidad dolorosa, terminó de recoger los pedazos de porcelana, manchándolos con su sangre. Se levantó con dificultad y caminó hacia su pequeña habitación en la planta baja, esa que antes era el cuarto de servicio. Cerró la puerta y se dejó caer en la cama estrecha. No lloró a gritos, su dolor era demasiado profundo para el ruido. Solo se abrazó a sí misma, mirando sus manos cortadas y deformes. «Dios mío», rezó en silencio, «¿acaso he vivido demasiado? ¿Es este el castigo por amarlo tanto?». Esa noche nadie la llamó para cenar, y por primera vez en su vida, doña Elena no sintió hambre, ni sed, ni frío. Solo sentía un vacío inmenso en el pecho, el vacío de saber que su hijo, su Mateo, ya no existía. Solo quedaba un extraño que la miraba con los ojos de su esposa, y ella sabía, con el instinto de madre que nunca falla, que el final estaba cerca. Algo se había roto esa tarde, y no era solo un jarrón de porcelana. Era el último hilo de esperanza que la ataba a esa casa. La calma que siguió al incidente del jarrón roto era una calma tensa, frágil, como la superficie de un lago congelado a punto de quebrarse. Doña Elena apenas salía de su habitación. Se había convertido en un fantasma en su propia casa, moviéndose con pasos silenciosos, evitando respirar demasiado fuerte para no molestar. Sin embargo, el destino, o quizás la maldad humana encarnada en Carla, tenía preparado un golpe final, un golpe que no rompería un objeto, sino un alma. Sucedió una mañana de domingo, cuando el sol entraba radiante por las ventanas, contrastando cruelmente con la oscuridad que estaba a punto de desatarse. Carla bajó las escaleras hecha una furia, revolviendo cajones y gritando el nombre de Mateo. «¡Mateo! ¡Mateo!», chillaba con voz histérica. «¡Me han robado! ¡Me han robado en mi propia casa!». Mateo, que leía el periódico en la sala, se levantó sobresaltado. «¿Qué pasa, amor? ¿Qué te robaron?». «Mi pulsera de oro, esa que me regalaste en nuestro aniversario». Carla fingía sollozar, secándose lágrimas invisibles. «La dejé en el tocador anoche y ahora no está. Y solo hay una persona que entra en mi cuarto cuando no estamos». Ambos giraron la cabeza lentamente hacia la pequeña puerta del cuarto de servicio, donde doña Elena estaba remendando un calcetín viejo. La anciana, al escuchar los gritos, salió temblando, con el hilo y la aguja aún en la mano. Su corazón latía desbocado, presintiendo la tormenta. «¿Qué sucede, hijos?», preguntó con voz débil. Carla se abalanzó sobre ella, señalándola con un dedo acusador, una uña pintada de rojo sangre que parecía querer clavarse en el pecho de la anciana. «No te hagas la inocente, vieja ladrona», gritó Carla, escupiendo las palabras. «Tú te llevaste mi pulsera. La vi mirándola el otro día con esos ojos de envidia. Dámela, dámela ahora mismo o llamo a la policía». Doña Elena retrocedió,
chocando contra el marco de la puerta. Sus ojos se llenaron de espanto. «¿Yo?», balbuceó, llevándose la mano al pecho. «Por Dios, Carla, yo nunca he tomado nada que no sea mío. Juro por la memoria de mi esposo que no he visto ninguna pulsera». «¡Mentirosa!». Carla se volvió hacia Mateo, agarrándolo del brazo. «Mateo, haz algo. Tu madre es una cleptómana. Seguro la robó para dársela a algún sobrino pobre o para venderla y comprar sus medicinas inútiles. No puedo vivir con una ladrona bajo mi techo. ¿Es ella o yo, Mateo? Elige ahora mismo». El aire en la sala se volvió irrespirable. Mateo miró a su esposa, roja de ira, y luego a su madre, pálida y temblorosa. En ese momento, la presión de meses, las quejas constantes de Carla, el estrés del trabajo y su propia debilidad moral colapsaron sobre él. En lugar de ver a la mujer que se quitó el pan de la boca para alimentarlo, vio un problema. Vio un obstáculo para su felicidad matrimonial. Vio una carga. Mateo caminó hacia su madre. No había amor en sus ojos, solo una frialdad pragmática y cruel. «Mamá», dijo, y su voz sonaba extrañamente tranquila, lo cual era más aterrador que los gritos. «Si tienes la pulsera, entrégala y terminemos con esto. No quiero escándalos». Elena miró a su hijo, buscando un rastro del niño que ella crió, pero solo encontró a un juez implacable. «Hijo mío, mírame a los ojos», suplicó ella, con las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Soy tu madre. Me conoces. Sabes que preferiría morirme de hambre antes que robar. Yo te enseñé a ser honesto. ¿Cómo puedes creer eso de mí?». Pero Mateo no quería escuchar. La voz de Carla resonaba en su cabeza. «¿Es ella o yo?». La cobardía se apoderó de él. «¡Basta de dramas, mamá!», estalló Mateo de repente, golpeando la mesa con el puño. «Estoy harto de tus quejas, de tus enfermedades, de tus torpezas y ahora de tus mentiras. Desde que llegaste a esta casa, mi vida es un infierno. Carla no es feliz, yo no soy feliz». Elena se quedó inmóvil, como si le hubieran disparado. Pero Mateo no había terminado. Las palabras, una vez liberadas, salieron como un torrente de veneno acumulado. «¿Por qué tienes que ser tan difícil?», continuó él, acercándose a ella hasta acorralarla. «Te damos techo, te damos comida, y así nos pagas. Robando, eres una vergüenza». «Yo no robé nada», susurró Elena, con un hilo de voz que apenas se oía. «Cállate», gritó Mateo. Y entonces dijo lo impensable, dijo la frase que ningún hijo debería decir jamás. La frase que corta el cordón umbilical del alma y deja una herida que ni la muerte puede cerrar. ¿Sabes qué pienso a veces? Pienso que todo sería más fácil si no estuvieras aquí. Si te hubieras muerto con papá, yo no tendría que cargar con este lastre. ¿Por qué no te mueres de una vez y nos dejas en paz?». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Fue un silencio tan profundo que se podía escuchar el sonido de un corazón rompiéndose. Carla dejó de gritar, sorprendida por la brutalidad de su esposo. Incluso el reloj de la pared pareció detenerse. Doña Elena no gritó, no se desmayó. Simplemente algo se apagó dentro de ella. La luz en sus ojos, esa luz de madre que siempre había brillado para Mateo, se extinguió. Se quedó mirándolo fijamente, no con odio, sino con una tristeza infinita, una decepción tan profunda que no cabía en este mundo. En ese instante, Mateo dejó de ser su hijo, su tesoro, se convirtió en un extraño. El dolor fue tan agudo que superó al sufrimiento físico. Ya no le dolían las piernas ni la espalda, solo sentía frío. Un frío mortal que nacía desde el centro de su pecho. Lentamente, con una dignidad que hizo que Mateo diera un paso atrás avergonzado, doña Elena se enderezó. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y dijo, con una voz que sonaba a despedida eterna: «Está bien, Mateo, no te preocupes. Ya no seré un estorbo. Si eso es lo que deseas,
Tu deseo se cumplirá. Dios te perdone, hijo mío, porque yo ya no tengo fuerzas ni para eso. Mateo quiso decir algo, quizás retractarse, pero el orgullo y la presencia de Carla lo detuvieron. Elena dio media vuelta y entró en su cuarto. No hubo portazos, solo el suave clic de la cerradura. Dentro, comenzó a poner sus pocas pertenencias en una vieja maleta. No había ira en sus movimientos, solo la resignación de quien sabe que su tiempo ha terminado. La acusación del robo era falsa, pero la sentencia de su hijo era real, y esa sentencia dolía más que cualquier cárcel. En la penumbra de su pequeña habitación, el silencio pesaba más que los gritos de hacía un momento. Doña Elena no lloraba a mares. Sus lágrimas se habían secado, dejando en su lugar una aridez desértica en el alma. Se sentó al borde de la cama, pasando sus manos callosas sobre la colcha remendada. Miró a su alrededor, despidiéndose de las cuatro paredes que habían sido su refugio en los últimos meses. No había ira en su corazón, solo una aceptación dolorosa y lúcida. Su tiempo en esta casa y quizás en la vida de su hijo había terminado. Si mi presencia es la causa de su infelicidad, pensó con la lógica aplastante de una madre que ama demasiado, entonces mi ausencia será su paz. Con movimientos lentos y metódicos, sacó de debajo de la cama una vieja maleta de cartón, la misma que había usado 30 años atrás cuando llevó a Mateo al hospital por una fiebre alta. La maleta estaba desgastada, con las esquinas rotas, un espejo fiel de su propia dueña. No tenía mucho que empacar. Un par de vestidos descoloridos, su chal de lana para el frío y sus zapatos de repuesto. No quiso llevarse nada que Carla pudiera reclamar como suyo. Dejó las toallas nuevas que le habían regalado en Navidad, dejó el jabón de olor, dejó incluso la manta gruesa que cubría su cama. Solo tomó lo que era estrictamente su esencia. Sin embargo, hubo un objeto que sí guardó con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada. Era una pequeña caja de madera de olivo, tallada toscamente por su difunto esposo. Dentro no había joyas ni dinero. Al abrirla, el olor a madera vieja y recuerdos la golpeó. Allí estaba su tesoro. Una foto en blanco y negro de Mateo el día de su primera comunión, con las manos juntas y una sonrisa angelical. Un mechón de cabello de bebé atado con una cinta azul y su rosario de cuentas de madera desgastado por miles de Ave Marías rezadas por la salud de ese mismo hijo que hoy la expulsaba. Cerró la caja y la apretó contra su pecho un instante, sintiendo que en ese pequeño objeto llevaba el peso de toda una vida de amor. Ese sería su único equipaje valioso, su MacGuffin, la prueba tangible de que alguna vez fue amada y necesitada. Antes de cerrar la maleta, doña Elena hizo algo que definiría su carácter para siempre. Se acercó a la mesita de noche y levantó el colchón. Allí, envueltos en un pañuelo, estaban sus ahorros de años. Billetes arrugados y monedas que había ido juntando centavo a centavo, privándose de dulces o medicinas, con la esperanza de comprarse un abrigo nuevo para el invierno, o quizás, solo quizás, dejarle algo a sus nietos si algún día los tenía. Contó el dinero. No era mucho, pero era todo lo que tenía en el mundo. Con mano temblorosa, buscó un pedazo de papel y un lápiz. Se sentó a la mesa y escribió, con su letra torpe de quien apenas fue a la escuela, unas pocas líneas que dolían más que cualquier testamento. Hijo mío, te juro por la memoria de tu padre que yo no tomé esa pulsera. Nunca tomaría lo que no es mío. Pero si mi partida te da tranquilidad, me voy. Aquí te dejo mis ahorros. Úsalos para comprarle algo bonito a tu esposa o para lo que necesites. No te preocupes por mí, Dios proveerá. Que la Virgen te cubra con su manto. Te quiere tu madre. Dejó el dinero y la nota sobre la almohada, perfectamente visibles. Era su última lección de dignidad. Se iba sin nada, pero dejando todo. Se iba acusada de ladrona, pero actuando con la generosidad de una santa. Se puso su abrigo, tomó la maleta y abrió la puerta de su habitación.
La casa estaba en silencio. Mateo y Carla se habían retirado a su dormitorio en el piso de arriba, probablemente para evitar la incomodidad de verla salir. Pero Elena sabía que no dormían. Podía sentir la tensión filtrándose por las vigas del techo. Caminó por el pasillo, sus pasos resonando suavemente en el suelo que ella misma había pagado. Al pasar por la sala, vio el espacio vacío donde antes estaba el jarrón roto. Se detuvo un momento frente a la escalera que conducía al segundo piso. Levantó la vista, esperando, quizás, que la puerta de arriba se abriera, que Mateo bajara corriendo, que le pidiera perdón, que la detuviera. «Mamá, no te vayas», imaginó escuchar. Pero la puerta permaneció cerrada. El silencio fue la única respuesta. Elena suspiró. Un suspiro profundo que pareció vaciar sus pulmones de todo el aire viciado de esa casa. Se dirigió a la puerta principal. Al girar el pomo, sintió el metal frío en su mano, tan frío como el corazón de quienes dejaba atrás. Abrió la puerta y el viento de la noche la golpeó en el rostro. El cielo estaba negro, cargado de nubes pesadas que prometían una tormenta inminente. A lo lejos, un trueno retumbó como un presagio. Dio un paso hacia afuera, luego otro, y al cruzar el umbral, sintió una extraña mezcla de miedo y liberación. Dejaba atrás el techo seguro, la comida caliente y la cama blanda, para adentrarse en la incertidumbre de la noche. Pero también dejaba atrás los desprecios, las miradas de odio y la sensación de ser un estorbo. Doña Elena cerró la puerta detrás de sí con suavidad. No la azotó. El clic de la cerradura al cerrarse sonó definitivo, como el punto final de un libro. Se ajustó el chal, agarró con fuerza el asa de su maleta vieja y comenzó a caminar hacia la verja. Justo cuando sus pies tocaron la acera pública, las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, mezclándose con las lágrimas que, ahora sí, se permitió derramar. No miró atrás. La mujer que había construido esa casa con amor se marchaba como una extraña, expulsada por el fruto de sus propias entrañas. Y mientras la lluvia arreciaba, borrando sus huellas en el camino, doña Elena se adentró en la oscuridad, sola, pequeña, pero con la conciencia tranquila de quien ha amado hasta el extremo, aunque ese amor le haya costado la vida misma. La noche se cerró sobre doña Elena como una boca de lobo, y la lluvia, que al principio parecía un llanto triste, se transformó rápidamente en latigazos de agua helada que golpeaban su cuerpo frágil sin piedad. En cuestión de minutos, su abrigo de lana, ese que había cuidado durante años, pesaba como plomo sobre sus hombros, completamente empapado. Sus zapatos, inadecuados para el temporal, chapoteaban en los charcos sucios, y el agua fría se colaba hasta sus dedos, entumeciéndolos con un dolor agudo que le recordaba su artritis. Cada paso era una tortura, cada ráfaga de viento un cuchillo que atravesaba su piel arrugada. Doña Elena caminaba con la cabeza gacha, intentando proteger su vieja maleta con su propio cuerpo, como si dentro llevara a un niño y no ropa vieja. Las calles de San Juan, que de día le parecían familiares y amables, de noche se habían convertido en un laberinto hostil y desconocido. Las luces de las casas estaban apagadas o cerradas a cal y canto, resguardando el calor de los hogares felices, un calor que ahora le estaba prohibido. Buscando desesperadamente un lugar donde detenerse, vio el toldo de una panadería que aún tenía una luz encendida. El olor a pan caliente escapaba por las rendijas, un aroma que hizo que su estómago se retorciera con un espasmo violento. El hambre, ese viejo enemigo que ella había engañado tantas veces por amor a su hijo, con su famosa frase «No tengo hambre», ahora regresaba con una venganza cruel. Esta vez no había nadie a quien mentirle, nadie por quien sacrificarse. El hambre era real, era suyo, y dolía. Se acurrucó en una esquina seca bajo el toldo, intentando frotarse los brazos para generar algo de calor. Cerró los ojos por un momento, imaginando que estaba en su cocina, frente a su estufa.
Pero la ilusión duró poco. La puerta de la panadería se abrió de golpe y un hombre corpulento salió con una escoba en la mano. «Oiga, usted», gritó el hombre, sin siquiera mirarla a la cara. «Aquí no es albergue. Lárguese. Espanta a los clientes con esa facha». Doña Elena levantó la vista, asustada, con el agua escurriendo por su rostro como lágrimas perpetuas. «Señor, por favor, solo es un momento hasta que pare la lluvia. No molesto a nadie». «He dicho que se largue». El hombre golpeó el suelo con la escoba cerca de sus pies, como si estuviera echando a un perro sarnoso. «Si no se va, llamo a la policía y digo que está vagabundeando. Vaya a dormir al puente con los borrachos, que ese es su lugar». La humillación quemó más que el frío. Doña Elena, la mujer que siempre había pagado sus cuentas a tiempo, que saludaba a todos con respeto, que había criado a un universitario, ahora era tratada como basura. Con las piernas temblando, se levantó. No dijo nada. Su dignidad, aunque herida de muerte, le impidió suplicar. Agarró su maleta y volvió a salir bajo la lluvia torrencial, dejando atrás el olor a pan caliente que tanto anhelaba. Caminó sin rumbo hasta que sus fuerzas se agotaron. El pueblo terminaba y comenzaba la zona del viejo puente de piedra, un lugar que la gente decente evitaba de noche. Allí, bajo los arcos de concreto, la lluvia no llegaba, pero el viento aullaba con fuerza, trayendo olores a humedad, orina y abandono. Era el purgatorio de los olvidados. Al llegar, vio sombras moviéndose en la oscuridad. Eran otros como ella, bultos humanos envueltos en cartones y trapos sucios. Unos tosían, otros murmuraban cosas incoherentes en sueños de alcohol. Doña Elena sintió un miedo paralizante. Era este su nuevo hogar. Aquí terminaría sus días la madre de Mateo. Buscó el rincón más alejado, donde una pared de piedra ofrecía algo de protección contra el viento. Limpió un poco el suelo con su mano y se sentó sobre su maleta, negándose a tocar la tierra mugrienta. La noche avanzaba lenta y dolorosa. El frío le calaba los huesos, haciéndola tiritar sin control. Sus dientes castañeteaban y sus manos estaban moradas. Pero lo peor no era el frío físico, sino el frío del alma. En la soledad de ese puente, rodeada de extraños y miseria, doña Elena repasó su vida. Recordó las noches en vela, cuidando la fiebre de Mateo, los días sin comer para comprarle libros, el orgullo que sentía cuando él sonreía. Y luego, la imagen de su hijo gritándole, de su nuera acusándola y la puerta cerrándose en su cara. «¿Por qué, Dios mío?», susurró al vacío, su voz apenas audible entre el sonido de la lluvia y los ronquidos de los indigentes. «¿Qué pecado cometí para merecer este infierno? ¿Acaso amé demasiado? ¿Acaso mi error fue darlo todo sin guardarme nada para mí?». Nadie respondió. Solo una rata cruzó corriendo cerca de sus pies, haciéndola encogerse aún más. Doña Elena abrazó su cuerpo, intentando contener los sollozos que amenazaban con ahogarla. Esa noche, la primera noche sin techo, doña Elena comprendió lo que significaba estar verdaderamente sola en el mundo. No era solo la falta de una casa, era la falta de alguien a quien le importara si amanecía viva o muerta. Y mientras cerraba los ojos, vencida por el agotamiento, una lágrima solitaria resbaló por su mejilla y cayó al suelo sucio, mezclándose con el barro, tan ignorada y olvidada como ella misma. El sol de la mañana se alzó pálido y tímido sobre San Juan, iluminando los estragos de la tormenta nocturna. Doña Elena despertó con el cuerpo entumecido, sus articulaciones gritando de dolor por la humedad del suelo de piedra bajo el puente. Se levantó con dificultad, sacudiendo su abrigo húmedo y alisando su cabello canoso con las manos, intentando recuperar un poco de la dignidad que la noche le había robado. No tenía a dónde ir, pero sabía dónde debía estar. Con pasos lentos y vacilantes, arrastrando su vieja maleta, se dirigió hacia la iglesia del pueblo. Las grandes puertas de madera estaban abiertas, invitando a entrar a todos, ricos y pobres, santos y pecadores.
El interior olía a incienso y cera derretida, un olor que siempre le había traído paz. Doña Elena caminó por el pasillo central, ignorando las miradas curiosas de algunas señoras beatas que cuchicheaban al ver su aspecto desaliñado. Llegó frente al altar de la Virgen de los Dolores, esa imagen de la madre sufriente con el corazón atravesado por espadas, y sintió que se miraba en un espejo. Cayó de rodillas en el reclinatorio, no para pedir justicia, ni para maldecir a su hijo, ni para reclamar a Dios por su desgracia. Juntó sus manos callosas y con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas, susurró la oración más difícil de su vida. Madre Santísima, tú que viste morir a tu hijo en la cruz, tú entiendes mi dolor. Pero no te pido por mí, que ya soy vieja y mi vida importa poco. Te pido por él, te pido por mi Mateo. Perdónalo, señora, porque no sabe lo que hace. Su corazón se ha endurecido, pero sigue siendo mi niño. No permitas que el rencor lo envenene. Protégelo de todo mal, incluso del mal que él mismo se ha buscado. Si mi sufrimiento sirve para limpiar sus pecados, lo acepto con gusto. Cuídalo, madre, cuídalo tú ahora que yo ya no puedo. Se quedó allí largo rato, vaciando su alma, hasta que el hambre le recordó brutalmente que seguía viva. Su estómago rugió con tanta fuerza que le dio vergüenza. Se persignó, se levantó y salió al atrio. Recordó las monedas que llevaba en el bolsillo, esas pocas monedas que había salvado de la herencia que dejó a Mateo. Las contó. Apenas le alcanzaban para un café y un pan dulce en el puesto de la esquina. Compró un bolillo grande y caliente. El olor a levadura y horno de leña le hizo agua a la boca. Sus manos temblaban mientras sostenía el pan, anticipando el primer bocado después de casi 24 horas de ayuno. Buscó un banco de piedra bajo un árbol en la plaza para comer tranquila. Pero justo cuando iba a llevarse el pan a la boca, sus ojos se posaron en una figura al otro lado del parque. Era un anciano, más viejo y desgastado que ella. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra una pared sucia, con la ropa hecha jirones y una barba blanca y enmarañada. El hombre no pedía limosna, simplemente miraba al vacío con ojos vidriosos, temblando visiblemente, no por el frío, sino por esa debilidad extrema que precede al desmayo. Era la imagen viva de la desolación. Doña Elena se detuvo. El pan estaba a centímetros de sus labios. Su estómago gritó: «¡Come! Te vas a morir si no comes». Pero su corazón, ese corazón de madre que nunca aprendió a ser egoísta, susurró otra cosa. Miró el pan, miró al anciano y luego miró al cielo. Suspiró, no con resignación, sino con decisión. Se levantó y caminó hacia el hombre. Al acercarse, notó que el anciano apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza. «Buenos días, señor», dijo Elena con voz suave. El hombre parpadeó lentamente, enfocando con dificultad. «Buenos días, señora», respondió con un hilo de voz rasposa. Elena se sentó a su lado, sin importarle la suciedad. Partió el bolillo caliente por la mitad. El aroma llegó a la nariz del anciano y sus ojos se abrieron con un brillo de deseo primitivo. Elena vio esa mirada. Era la misma mirada que tenía Mateo cuando era niño y esperaba la cena. Sin dudarlo un segundo, Elena le extendió no la mitad, sino el pan entero. «Tenga, buen hombre, está recién hecho. Le sentará bien». El anciano la miró con incredulidad. Luego miró el pan y volvió a mirarla a ella. «Pero, señora, usted también se ve necesitada. ¿Y usted qué comerá?». Y entonces, doña Elena, la mujer que había sido expulsada de su casa, la mujer que no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta y un hambre atroz, sonrió. Fue una sonrisa triste pero luminosa, la sonrisa de quien ha vencido al egoísmo, y pronunció las palabras que habían definido su vida, su mentira sagrada. «Cómalo usted, abuelo, yo no tengo hambre. Acabo de desayunar muy bien antes de venir a misa». El anciano,
Con manos temblorosas, tomó el pan como si fuera oro. Lo mordió con desesperación, casi atragantándose, mientras las lágrimas le corrían por la cara sucia. «Dios se lo pague, mujer. Dios se lo pague», balbuceaba entre bocado y bocado. Llevaba 2 días sin probar bocado. Creí que hoy me moría. Elena lo miró comer, sintiendo una extraña plenitud en su estómago vacío. Había alimentado a un hijo de Dios, y eso, para ella, era mejor que cualquier banquete. No sabía quién era ese hombre, ni le importaba. Solo sabía que en ese momento, en esa plaza fría, ella no era una mendiga. Era, una vez más, una madre proveedora. Lo que doña Elena no sabía, mientras veía al anciano devorar el pan, es que ese simple acto de bondad desinteresada estaba siendo observado, no solo por los ojos de Dios, sino por el destino, que estaba a punto de girar la rueda de la fortuna de una manera que ni ella ni Mateo podrían haber imaginado jamás. El anciano terminó el último trozo de pan, limpiando las migajas de su barba con un gesto que, curiosamente, tenía algo de elegancia escondida tras la mugre. El color había vuelto a sus mejillas y el brillo febril de sus ojos se había apagado, reemplazado por una mirada de profunda gratitud y, sobre todo, de lucidez. Aquel hombre, que minutos antes parecía un espectro al borde de la muerte, se enderezó un poco y miró a doña Elena con una intensidad que la hizo sentir pequeña. «Señora», dijo él, con una voz mucho más firme que antes, «usted me ha salvado la vida. No solo por el pan, sino porque me ha recordado que todavía existe bondad en este mundo de lobos. ¿Cómo se llama usted, ángel de la guarda?» «Elena, señor». «Solo Elena», respondió ella, sintiéndose mareada por el hambre que ahora la golpeaba con fuerza, ya que la adrenalina del momento se desvanecía. Antes de que el anciano pudiera responder, el estruendo de un motor potente rompió la quietud de la plaza. Un auto negro, lujoso y brillante, se detuvo bruscamente frente al parque, ignorando las señales de prohibido estacionar. De él bajaron corriendo un hombre de traje y una joven mujer muy elegante, con el rostro desencajado por la angustia. «¡Abuelo! ¡Abuelo!», gritó la joven, corriendo hacia el banco donde estaban Elena y el anciano. «Por Dios, te hemos buscado toda la noche. Pensamos que te había pasado lo peor». La joven se arrodilló en el suelo sucio, abrazando al anciano con desesperación, sin importarle manchar su vestido de seda. El hombre de traje, que parecía ser un guardaespaldas o un chofer, se acercó respirando agitado. «Don Roberto, gracias al cielo». La señora Sofía estaba a punto de llamar a la Policía Nacional. «¿Está usted bien? ¿Le hicieron daño?». Doña Elena, asustada por el alboroto y sintiéndose fuera de lugar ante tanta riqueza repentina, intentó levantarse para irse discretamente. Agarró su maleta vieja, pensando que su presencia allí solo estorbaría el reencuentro de esa familia importante. «Bueno, con su permiso». «Me retiro», murmuró, dando un paso atrás. Pero entonces, el anciano, aquel a quien todos llamaban Don Roberto, levantó una mano con autoridad y detuvo a su nieta. «Esperen», ordenó con voz de mando. «No dejen que se vaya». La joven Sofía miró a Elena por primera vez. Vio su ropa humilde, sus zapatos gastados y la maleta de cartón. Luego miró a su abuelo. «¿Quién es ella, abuelo? ¿Te hizo algo?». Don Roberto negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No, hija, ella no me hizo nada. Ella hizo todo. Cuando todos pasaban de largo, cuando nadie me miraba, esta mujer, esta santa mujer, se quitó el pan de la boca para dármelo a mí. Ella tenía tanta hambre como yo. Lo vi en sus ojos, y aún así me dijo que no tenía hambre para que yo comiera. Me salvó, Sofía. Sin ella, tu abuelo no estaría aquí contándolo». Sofía, conmovida hasta la médula, se puso de pie y se acercó a doña Elena. La anciana bajó la cabeza, avergonzada de su pobreza. «Señora,
dijo Sofía, tomándole las manos callosas entre las suyas, suaves y perfumadas. ¿Es cierto lo que dice mi abuelo? Elena se encogió de hombros, restándole importancia. Solo era un pan, señorita. Nadie debería morir de hambre si uno puede evitarlo. Es lo que Dios manda. En ese preciso instante, el cuerpo de doña Elena, agotado por el frío de la noche anterior, el estrés del abandono y el ayuno prolongado, no pudo más. Sus piernas flaquearon, su vista se nubló y el mundo se volvió negro. Se desplomó en silencio, como una hoja seca que cae del árbol. ¡Cuidado!, gritó el chofer, atrapándola justo antes de que golpeara el suelo. «Está desmayada», exclamó Sofía, tocándole la frente. «Está helada y ardiendo en fiebre al mismo tiempo. Abuelo, tenemos que llevarla al hospital». Don Roberto se puso de pie, apoyándose en su bastón improvisado, recuperando toda la dignidad de su linaje. «No, al hospital no. La llevarán a la Hacienda La Esperanza. Allí tenemos médicos mejores que en cualquier hospital público. Esta mujer no se va a quedar sola en una sala de urgencias. Desde hoy, ella es parte de mi familia». El chofer cargó a doña Elena en brazos y la depositó con cuidado en el asiento de cuero trasero del auto lujoso, ese mismo asiento donde nunca antes se había sentado alguien con ropa remendada. Don Roberto se sentó a su lado, tomando su mano fría. «Descansa», Elena susurró el anciano. «Tu siembra ha sido dolorosa, pero te prometo que tu cosecha será abundante. Ya nadie te volverá a hacer daño». El auto arrancó suavemente, alejándose de la plaza, del frío y de la miseria. Mientras dejaban atrás el pueblo de San Juan, nadie notó que en una esquina, escondido tras un poste, Mateo observaba la escena boquiabierto. Había salido a comprar cigarrillos y vio cómo su madre, a la que había echado como a un perro, se iba en un coche que valía más que su casa entera. Pero el orgullo le impidió correr tras ella. «Seguro se la llevan presa o al asilo», pensó con maldad para calmar su conciencia. No sabía cuán equivocado estaba. El destino acababa de barajar las cartas y la partida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando doña Elena abrió los ojos, lo primero que vio no fue el cielo gris ni el techo de lámina de su antigua casa, sino un techo alto pintado con frescos de ángeles y una lámpara de cristal que brillaba como 1000 estrellas. Estaba acostada en una cama tan suave que parecía hecha de nubes, cubierta por sábanas de seda que olían a lavanda y sol. Por un momento pensó que había muerto en la plaza y que Dios, en su infinita misericordia, le había permitido entrar al paraíso. Despertó la abuela. Escuchó una voz dulce a su lado. Elena giró la cabeza y vio a la joven Sofía sentada en un sillón de terciopelo, sonriéndole con ternura. Detrás de ella, don Roberto, limpio, afeitado y vestido con un traje impecable, se apoyaba en su bastón con una mirada de alivio profundo. «Bienvenida a la vida, doña Elena», dijo el anciano con voz cálida. «Estás en la Hacienda La Esperanza y desde hoy esta es tu casa». Elena intentó sentarse, pero estaba débil. «Pero señor, yo no puedo. Esto es demasiado lujo para una vieja lavandera como yo. No tengo con qué pagarle». Don Roberto se acercó y tomó su mano con respeto. «Tú ya pagaste, mujer. Pagaste con tu bondad cuando nadie más lo hizo. Me devolviste la fe en la humanidad. Aquí no eres una sirvienta, eres mi invitada de honor. Mientras yo viva, a ti no te faltará ni pan, ni techo, ni cariño». Y así comenzó la nueva vida de doña Elena. La mujer que había sido tratada como un estorbo por su propia sangre, ahora era venerada por extraños. Sofía, que había perdido a su abuela hacía años, encontró en Elena el calor maternal que le faltaba. Elena, incapaz de quedarse quieta por su naturaleza trabajadora, insistió en ayudar en la cocina, no por obligación, sino por amor. Sus guisos, hechos con paciencia y sazón antigua, se convirtieron en el alma de la hacienda. Los empleados la llamaban la madrina,
y don Roberto no tomaba una sola decisión importante sin consultarle. Elena había encontrado una nueva familia, una que no la juzgaba por sus manos viejas, sino que las besaba por todo lo que habían trabajado. Mientras tanto, en la casa de 2 pisos del pueblo, el ambiente se había vuelto irrespirable. Sin las manos mágicas de Elena, la casa estaba sucia y desordenada. La comida de Carla era insípida o comprada en la calle, y el dinero que antes Elena ahorraba con su economía doméstica, ahora se esfumaba en gastos inútiles. Mateo y Carla discutían por todo. El estorbo se había ido, pero la felicidad no había llegado. Al contrario, se había llevado la paz con ella. Una tarde de domingo, mientras Carla buscaba sus zapatos de tacón debajo del sofá de la sala para ir a una fiesta, su mano tropezó con algo duro y metálico atorado entre los cojines y el forro. Lo sacó y se quedó helada. Brillando a la luz de la tarde estaba la pulsera de oro, la misma pulsera por la que habían humillado y expulsado a doña Elena. ¡Mateo!, gritó Carla, pero esta vez no había triunfo en su voz, sino un matiz de pánico. Mateo entró en la sala, con ojeras profundas y la camisa arrugada. ¿Qué pasa ahora? Carla le mostró la joya, temblando. Estaba aquí. Se debió haber caído de mi muñeca cuando me recosté a ver televisión la semana pasada. Se metió en el forro. Mateo tomó la pulsera. La sintió fría en su mano, más fría que el hielo. El silencio cayó sobre la casa como una losa de concreto. No había sido un robo, no había sido maldad. Su madre, la mujer que lo cargó en su vientre, la que se quitó el pan de la boca, era inocente y pura. Y él, su hijo, la había echado a la calle en medio de una tormenta, basándose en una mentira, en un prejuicio, en la pereza de no buscar bien. La echamos por esto, murmuró Mateo, sintiendo que las piernas le fallaban. Se dejó caer en el mismo sofá donde estaba la prueba de su pecado. La echamos por una maldita pulsera que estaba aquí todo el tiempo. Carla, intentando justificar su error, dijo rápidamente: bueno, pero ella tampoco se defendió mucho. Y además, ya estaba vieja, Mateo. Era cuestión de tiempo. Tal vez está mejor en un asilo. Mateo levantó la vista y miró a su esposa con un asco que nunca había sentido antes. «¡Cállate!», rugió. «No te atrevas a hablar de ella. Es mi madre y está en la calle por tu culpa y por mi cobardía». Esa noche, Mateo no pudo dormir. La imagen de su madre, saliendo con su maleta vieja, lo perseguía. Fue a su cuarto, ahora vacío y lleno de polvo, y encontró la nota y el dinero que ella había dejado. «Hijo mío, te juro que no tomé esa pulsera. Aquí te dejo mis ahorros». Mateo apretó los billetes viejos contra su pecho y lloró. Lloró como no lo hacía desde que era niño, pero sus lágrimas eran amargas porque sabía que el perdón no se compra con llanto. Sabía que había cruzado una línea de la que no se regresa fácilmente. Lejos de allí, en la terraza de la hacienda, doña Elena miraba la luna llena. Llevaba un chal de lana fina que Sofía le había regalado. No sabía nada de la pulsera ni del arrepentimiento tardío de su hijo. Solo rezaba un Ave María, pidiendo a Dios que Mateo estuviera comiendo bien, que tuviera su ropa limpia. Porque así son las madres, incluso desde el paraíso, siguen preocupándose por los que las dejaron en el infierno. Lo que Mateo no sabía es que la vida, como una rueda de molino, estaba a punto de triturar lo poco que le quedaba. La cosecha de su ingratitud estaba madura y la tormenta que se avecinaba sobre él sería mucho peor que la lluvia que mojó a su madre. Dicen que la justicia divina tarda, pero nunca olvida. Y para Mateo, la factura del destino llegó mucho antes de lo que esperaba y con un precio impagable. Meses después de la partida de doña Elena, la suerte de Mateo comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes bajo un huracán. Primero fue el trabajo. La empresa donde Mateo era gerente y por la cual había descuidado tanto a su madre, se declaró en bancarrota debido a un fraude masivo. De la noche a la mañana,
Mateo se encontró en la calle, sin liquidación y con deudas que Carla había acumulado comprando ropa y joyas para mantener el estatus. La tensión en la casa se volvió insoportable. Sin el sueldo de Mateo, los lujos desaparecieron. La nevera, que antes estaba llena de manjares que Elena no podía tocar, ahora empezaba a lucir vacía. Y cuando el dinero sale por la puerta, el amor interesado salta por la ventana. Una tarde gris, Mateo regresó a casa después de otra entrevista de trabajo fallida. Estaba cansado, hambriento y con los zapatos rotos. Al entrar, notó un silencio extraño, diferente al habitual. No estaba el coche de Carla en la entrada. Al subir a la habitación, se encontró con los armarios vacíos. No había ropa, no había joyas, ni siquiera estaba la televisión de plasma que habían comprado a plazos. Sobre la cama encontró una nota, escrita con la misma frialdad con la que Carla había acusado a su madre. Mateo, no puedo vivir así, me merezco algo mejor que un fracasado sin futuro. Me voy con alguien que sí puede darme la vida que quiero, no me busques. Y me llevé lo poco que quedaba en la cuenta conjunta. Considéralo mi indemnización por aguantar a tu madre y a ti. Mateo cayó de rodillas, con el papel arrugado en la mano. Gritó de rabia, golpeó la pared hasta que sus nudillos sangraron, pero nadie le respondió. La casa, esa casa grande y vacía por la que había sacrificado a su madre, ahora se sentía como una tumba helada. Estaba solo, completamente solo. La desgracia, sin embargo, no había terminado. Días después, abrumado por la depresión y el alcohol, Mateo tropezó en las mismas escaleras que su madre bajaba con dificultad, y cayó rodando. Se rompió una pierna y quedó tendido en el suelo del vestíbulo, incapaz de moverse, gritando de dolor sin que nadie acudiera en su ayuda. Pasó 2 días allí, tirado en el suelo frío, bebiendo agua del florero que tenía cerca para no deshidratarse. El dolor físico era atroz, pero el dolor moral era insoportable. En medio de la fiebre y el delirio, Mateo comenzó a alucinar. Veía a su madre en la cocina, preparando sopa. Olía el aroma del caldo de pollo que ella hacía cuando él enfermaba de niño. «Mamá, tengo hambre», susurró Mateo a la oscuridad, con los labios secos y agrietados. Pero no había sopa. No había mamá, solo había silencio y sombras. Fue entonces, en lo más profundo de su miseria, cuando la memoria lo golpeó con la fuerza de un rayo. Recordó aquella noche de su infancia, cuando solo había un pedazo de pescado. Recordó la voz dulce de Elena diciendo: «Cómetelo tú, hijo, yo no tengo hambre». Recordó cómo ella se bebía un vaso de agua y sonreía para que él no se sintiera culpable. «Dios mío», lloró Mateo, cubriéndose la cara con las manos sucias. Ella tenía hambre, siempre tuvo hambre, y yo me lo comí todo. Me comí su vida, su juventud, su salud, y luego la tiré a la basura. El peso de su ingratitud lo aplastó. Comprendió que Carla solo amaba su dinero, pero su madre lo amaba a él, a su esencia, incluso cuando no tenía nada. Y él había pagado ese amor infinito con la traición más vil. «Perdóname, mamá», aulló como un animal herido. «Soy un monstruo, merezco morir aquí solo». Pero el destino le tenía reservada una última oportunidad. Una vecina, doña Rosa, que había escuchado sus quejidos, llamó a la policía y forzaron la puerta. Lo encontraron deshidratado, sucio y con la pierna fracturada. Lo llevaron al hospital público, donde le enyesaron la pierna y le dieron un plato de comida insípida, tors. Mientras comía aquel puré aguado, Mateo tomó una decisión. No le importaba si tenía que arrastrarse, no le importaba si ella lo escupía en la cara. Tenía que encontrarla, tenía que verla una vez más, aunque fuera para morir a sus pies pidiendo perdón. Cuando le dieron el alta, vendió los pocos muebles que Carla no se había llevado para comprar un pasaje de autobús. Preguntando aquí y allá,
Siguiendo el rastro de los rumores del pueblo, se enteró de que una anciana parecida a su madre había sido vista subiendo al coche de un hombre rico. «Dicen que está en la hacienda La Esperanza, allá en las colinas», le dijo el panadero, mirándolo con desprecio. «Pero no creo que te reciban, muchacho. Esa mujer ahora vive como una reina, y tú pareces un mendigo». Mateo no respondió. Agarró su muleta improvisada, se echó una mochila vieja al hombro y comenzó a caminar hacia las colinas. El camino era largo y empinado, y su pierna le dolía a cada paso. El sol quemaba y la lluvia lo mojaba, tal como le había pasado a su madre aquella noche. Pero Mateo no se detuvo. Cada paso doloroso era una penitencia, cada gota de sudor era una ofrenda. Iba a buscar a su madre, iba a buscar el perdón que no merecía, pero que necesitaba desesperadamente para volver a ser humano. Porque ahora sabía la verdad. El único amor que no dice mentiras es el que dice: «No tengo hambre para que tú puedas comer». Y ese amor, él lo había perdido. El sol de la tarde bañaba de oro los campos de la hacienda La Esperanza, cuando una figura solitaria y coja apareció en el camino principal. Era Mateo. Su ropa estaba sucia, su cabello revuelto y su rostro demacrado por el hambre y la vergüenza. Se detuvo frente al imponente portón de hierro forjado, temblando no solo por el esfuerzo de la caminata, sino por el miedo que le helaba el corazón. A través de los barrotes vio un jardín hermoso, lleno de rosales y fuentes, y sentada en un banco de piedra, leyendo tranquilamente bajo la sombra de un árbol, estaba ella, doña Elena. Se veía diferente. Llevaba un vestido limpio de lino, un chal elegante sobre los hombros y su cabello blanco estaba peinado con esmero. Ya no parecía la anciana encorvada y triste que él había echado de casa. Ahora irradiaba una paz y una dignidad que la hacían parecer una reina. Mateo sintió un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. Quiso dar media vuelta y huir, desaparecer para siempre, convencido de que no merecía perturbar esa paz. Pero el instinto de madre es más rápido que el pensamiento. Doña Elena levantó la vista del libro, como si hubiera sentido el latido del corazón de su hijo a la distancia. Entornó los ojos y al reconocer aquella figura rota en el portón, dejó caer el libro y se puso de pie con una agilidad que los años no le habían quitado. «¡Mateo!», gritó ella, y su voz no tenía reproche, solo sorpresa y anhelo. Mateo se aferró a los barrotes, cayendo de rodillas en el polvo. «¡Mamá!», sollozó, con la voz quebrada por el llanto. «No me mires, mamá, soy una basura. No merezco ser tu hijo». Los guardias de la hacienda se acercaron para echar al mendigo, pero Elena corrió hacia el portón, agitando las manos. «¡Déjenlo!», ordenó con autoridad. «¡Abran ese portón! ¡Es mi hijo!». El portón se abrió con un chirrido metálico. Mateo no se atrevió a levantar la cabeza. Se quedó allí, arrodillado, llorando sobre los zapatos de su madre. «Perdóname, mamá. Perdóname por todo. Fui un ciego, fui un monstruo. Me comí tu vida y te pagué con veneno. Ahora no tengo nada, mamá, lo perdí todo. Pero lo que más me duele haber perdido es tu amor». Doña Elena se agachó con dificultad, ignorando el dolor de sus propias rodillas, y tomó el rostro sucio de su hijo entre sus manos suaves. Lo miró a los ojos, esos ojos que ella había visto abrirse al mundo hacía tantos años. No vio al hombre cruel que la echó, vio al niño asustado que necesitaba consuelo. «Hijo mío», susurró ella, secándole las lágrimas con sus pulgares. El amor de una madre no se pierde, solo se esconde a veces detrás del dolor. Tú me diste la vida más triste, es cierto, pero hoy me devuelves la alegría al regresar. «Tengo hambre, mamá», confesó Mateo, bajando la mirada, «pero no de comida. Tengo hambre de tu perdón». Elena sonrió, esa sonrisa que iluminaba el mundo. Lo abrazó fuerte,
manchando su vestido limpio con el polvo del camino, y le dijo la frase que cerraría el ciclo de dolor para siempre. «Levántate, mi niño, vamos adentro. Acabo de hacer caldo de pollo y todavía está caliente. Y esta vez comeremos los dos. Porque yo sí tengo hambre de estar contigo». La reconciliación no fue el final, sino el principio. Don Roberto, conmovido por la escena, le dio trabajo a Mateo en los establos. Mateo no pidió privilegios, aceptó el trabajo más duro, limpiando y cargando, decidido a expiar sus culpas con el sudor de su frente. Cada noche, al terminar la jornada, corría a la cocina no para que le sirvieran, sino para ayudar a su madre a pelar papas o lavar los platos. Aprendió a valorar cada arruga de sus manos, cada cana de su cabeza. Mateo nunca recuperó su riqueza material, pero recuperó algo mucho más valioso, su alma. Y doña Elena vivió el resto de sus días rodeada de amor, demostrando al mundo que no hay fuerza más grande que el perdón, ni lazo más fuerte que el que une a una madre con su hijo. Reflexión final. Amigos, la vida es un eco. Lo que envías, regresa. Lo que siembras, cosechas. A veces olvidamos que nuestros padres son prestados, que su tiempo se acaba mientras nosotros estamos ocupados creciendo. No esperes a que sea tarde, no esperes a que la lluvia te moje y el frío te cale los huesos para valorar el calor del hogar materno. Si tienes a tu madre viva, ámala, cuídala y agradécele cada plato de comida, porque en cada bocado va un pedazo de su vida. Y recuerda, cuando una madre dice «no tengo hambre», te está diciendo «te amo más que a mi propia existencia». Si esta historia tocó tu corazón, escribe amén por todas las madres del mundo y comparte este video para que ningún hijo olvide el valor de quien le dio la vida. Dios los bendiga.